que la semiología cada vez menos se está aplicando. Micaela, ¿qué te parece? Y también comparto con el compañero, porque no se nos enseña realmente el valor que tiene. Digo, no se nos enseña porque hay muchas universidades donde capaz no se le da el valor. Entonces uno cuando se forma ya debe de tener y demostrar el valor que tiene la semiología. Así mismo, muy bien. Ese es el problema principal que vemos en la... Gracias, Jorge. Jorge, ya. Ahí está Jorge. Sí, así mismo, lo que tenemos es un avance importante de los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿sí? Tenemos el advenimiento de la tomografía, de los estudios auxiliares de diagnóstico que hacen que el médico nuevo, de alguna manera, tenga poco contacto con la semiología, ¿verdad? Y es ahí donde hay problemas, donde uno se puede equivocar al no hacer la semiología, ¿sí? Así es que yo les impulso o les pido que aprovechen este año de semiología al máximo, más todavía los que tienen alguna inclinación quirúrgica, ¿verdad? Estoy seguro que de este curso van a salir muchos cirujanos, ¿verdad? Y van a tener que siempre otra vez agarrar este libro que ustedes tienen a su costado. Van a tener que volver a repasar, ¿sí? Volver a ver los pasos, ¿verdad? La inspección, la palpación, la ocultación, ¿sí? La percusión, cuándo sirve, cuándo no, ¿verdad? Y más todavía en los casos difíciles, ¿verdad? Hay varios pacientes, hay varios tipos de enfermedades, pero en cada paciente es distinto. Ustedes ya habrán escuchado, ya saben que 2 más 2 en medicina no es 4. Cada paciente es distinto, ¿sí? Por eso es muy importante el trabajo que el profesor Rodas nos brinda a todos, porque tiene una experiencia importantísima en el ámbito de la medicina y de la cirugía, ¿sí? Y él ya vio todos los casos que uno puede imaginarse, ¿sí? Nosotros vamos a repasar con ustedes, vamos a dar las clases. Y el tema que vamos a dar hoy, por ejemplo, que vamos a empezar con el caso clínico de pancreatitis, por ejemplo, es un tema que todos ustedes van a ver, sean pediatras, clínicos, ginecobstetras o cirujanos. Siempre va a haber un paciente con pancreatitis que llega a la urgencia. Ustedes van a empezar a hacer guardia en la urgencia, generalmente, ¿sí? Lo que somos médicos empezamos, terminamos nuestra formación médica y hagamos no residencia médica o especialidad, vamos a hacer una guardia en la urgencia y va a llegar un paciente con dolor abdominal. Y ustedes saben que la pancreatitis es denominada, ¿cómo se le dice también en la jerga médica? ¿Quién escuchó por ahí cómo es el apodo de la pancreatitis? Yo no, doctor. Yo no Yo sé. tampoco acá, o al menos no recuerdo. Bueno, les voy a decir enseguida. La pancreatitis no dieron todavía, ¿verdad? O ya dieron pancreatitis. Teoría ya dieron, pero práctica todavía. Bueno, la pancreatitis es la famosa denominada gran simuladora. La gran simuladora se le llama la pancreatitis, ¿sí? Puede simular un cuadro de apendicitis aguda, puede simular una colecistitis aguda, puede simular una neumonía, ¿sí? Puede simular enfermedades abdominales raras, ¿sí? Es más, en el ámbito quirúrgico nosotros podemos intervenir a un paciente si no tenemos un examen físico y un interrogatorio importante. Podemos cometer el error de operar a un paciente con pancreatitis y cometer un error en ese sentido. ¿Está bien? Porque viene el paciente con perfectamente como la clínica de un abdomen peritoneal quirúrgico. ¿Está? Solamente el interrogatorio, la semiología quirúrgica, es lo que nos va a ayudar para discernir y sospechar. No, espera un ratito, este abdomen no es para operar, este es una pancreatitis aguda, el tratamiento es médico. Bueno, voy a compartir mi pantalla mientras me presento. Muchos de ustedes seguramente no me conocen. Yo me llamo Luis Madeler Prieto, de mi segundo apellido, tengo un solo nombre, soy cirujano de trauma
especialista en el área de urgencias y cirugía de emergencias, ¿sí? Me formé en el hospital de trauma, ¿sí? Y hasta ahora sigo trabajando en centros quirúrgicos de acá, que es el Hospital de Trauma, el Hospital General de Luque, ¿sí? Y bueno, tenemos muchos ingresos quirúrgicos y hasta ahora yo sigo sacando mis michas, mis libros de semiología, ¿sí? Vuelvo a repasar las técnicas quirúrgicas. Mis elementos más importantes de valor son mis libros. Un segundito, por favor. ¿Pueden ver? Sí, doctor, se puede ver. Bueno, le vamos a pedir entonces a Micaela, por favor, que empiece leyendo la discusión clínica de hoy. ¿Está bien, Micaela? ¿Puedes ver? Sí, sí, doctor, veo. Por favor, gracias. Bueno, dice el paciente de sexo femenino de 47 años, empleada, casada, procedente de Paraguarí. Bueno, perfecto. Entonces, una mujer de 47 años, ¿sí? Casada, ¿sí? Empleada, procede de Paraguarí, ¿verdad? Tenemos su número de celular y su cédula de identidad. Ya. Generalmente, en labor, ¿qué solemos poner? En este caso, ¿verdad? Quehaceres domésticos solemos poner, ¿verdad? Se abrevia inclusive en la historia clínica, van a ver que ponen QHD, ¿sí? Eso significa quehaceres domésticos, ¿verdad? En el caso de que se dedique, por ejemplo, a los cuidados del hogar, ¿verdad? Vemos que es casada, que viene de Paraguarí, ¿verdad? Entonces, para repasar un poco, le pregunto a ver un poco a Kevin. ¿Me escuchas, Kevin? Sí, doctor, te escucho. ¿Por qué es importante preguntarle al paciente de dónde viene? ¿Por qué es lo que queremos saber de dónde viene el paciente? Cuando empezamos. Y para saber en cuanto a la epidemiología, doctor, para saber, por ejemplo, o, eh, en el interior, por ejemplo, hay más enfermedades que en otras. Y por eso yo creo que es importante preguntar el tema de dónde procede. Sí, ¿te recordás alguna de esas enfermedades? ¿Tenés en mente alguna enfermedad de que sea así como decís? Alguien que pueda aportar, también puede aportar. Y doctor, podría ser la enfermedad de Chagas. Perfecto, muy bien. Otra. El Chagas el Chagas viene del famoso tripanosoma, ¿verdad? Cruzi, el mal de Chagas, ¿sí? Eso Y puede. Yaguazú también, como se le dice en el interior. Exactamente, muy bien, muy buen aporte. El famoso Shishawazu, ¿verdad? Tiene mucho que ver el lugar donde vive la persona, ¿sí? Qué tipo de paredes, de techo tiene, es muy importante. Pero yo agrego a la pregunta que le hice a Kevin, hay patologías endémicas, ¿sí? Por ejemplo, a ver un poco, patolo- está bien, muy bien el dengue puede ser, pero eso ya prácticamente tenemos generalmente más en el área urbana, ¿verdad? La leishmaniose, doctor. Leishmaniasis también, ¿sí? El absceso amediano, por ejemplo. Habrán escuchado hablar del absceso amediano, ¿sí? Generalmente en personas que viven cerca de ríos, ¿sí? De cauces hídricos donde las personas ingieren el agua no preparada, ¿sí? Y el absceso amediano puede eh, de alguna manera presentarse en cualquier órgano, pulmón, hígado, ¿sí? En algunas vísceras. Entonces, uno tiene que saber en su vida de médico, ¿verdad? ¿Cuáles son las patologías endémicas, ¿verdad? El bocio, Doctor, sí, le podríamos agregar también ahí el cólera. sí, claro que sí. Solamente que son patologías que tenemos que ubicar en el contexto clínico, ¿verdad? Cólera, por ejemplo, es una gastroenteritis infecciosa, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener la clínica de eso. Entonces ustedes tienen siempre al encabezar esto que se llama anamnesis, sí o sí saber
de dónde viene, ¿verdad? Esto es fácil hoy en día. Yo les adelanto que hoy en día es fácil porque uno tiene un modelo de historia clínica y va rellenando, ¿sí? Va rellenando, tiene su nombre, edad, hijo, de dónde procede y todo eso. La gente que le ingresa al paciente, que ustedes probablemente no van a hacer ese ingreso, va a haber otra persona que le va a fichar al paciente, por decirlo así, y ustedes solamente ya van a ir leyendo eso. Ustedes se van a basar en lo que es el antecedente de la enfermedad actual. Pero sí tengan en cuenta siempre de dónde viene, ¿sí? Entonces ustedes van dirigiendo el interrogatorio, ¿verdad? De dónde toma agua, ¿sí? Y cosas así. Siguiente lámina, por favor. Ya accedemos al motivo de consulta. Micaela, ¿verdad? Sí, doctor. Continúo. El motivo de la consulta de la paciente es dolor en el epigastrio. Sería el antecedente de la enfermedad actual. Datos aportados por el paciente y merecen fe. Refiere dolor en epigastrio de 24 horas de evolución, de comienzo brusco, tipo puntada, intenso, posterior a la ingestión de comidas grasas. Consulta a un centro hospitalario donde la medican con antiespasmódico, mejorando parcialmente el cuadro. Bueno. eh, Fabricio, Sí, eh, doctor. ¿qué te parece? ¿Qué significa eso que dice datos aportados por la paciente y merecen fe? ¿Qué es? São informações que este paciente apresenta ao profissional de saúde e que são verídicos, que são verdadeiros e que creemos que se crer que é verdade o que está passando para o médico. Bueno, muy bien, sí. Acá lo que es nosotros o la persona que hizo esta historia clínica, nosotros vamos a escribir también eso, ¿verdad? El motivo de consulta siempre es el motivo que le aqueja al enfermo. Eso ustedes ya vieron todo, ¿sí? Entonces, el paciente le va a decir, me duele la panza, tuve fiebre y vomité, ¿verdad? Tienen tres signos y síntomas, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le trajo al paciente a la urgencia, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Ustedes pueden ver que es el dolor en el epigastrio lo que les trajo. Si ustedes van a tener que saber discernir, ¿sí? Porque puede ser que hace 3 días está con vómitos, pero no vino a la urgencia. Pero hoy aparece un dolor en el epigastrio y ahí el paciente decide venir. Entonces, no puedo yo poner como motivo de consulta náuseas, vómitos, fiebre y cefalea. ¿Está bien? Siempre un signo es el signo causante principal del motivo de consulta de este enfermo. Y a partir de ahí ustedes van a construir su historia clínica, ¿verdad? O si no, si yo me equivoco en el motivo de consulta, estoy frito. Todo me va a salir mal. ¿Sí? El principal motivo de consulta, ustedes tienen que tener la capacidad de agarrar con pinzas y saber qué fue. ¿Sí? Entonces, encarar al enfermo, hablarle en guaraní si hace falta. Todos entienden guaraní. Fabricio, Todavia não, doutor. Rafael, tampoco. Un poco, doctor. Bueno, entonces ese va a ser el primer desafío grande que van a tener con los pacientes cuando estén haciendo el internado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue, señor, señora? ¿Qué es lo que le trajo a usted hoy a la urgencia? ¿Sí? Sacar ese dato y ahí dice aportado por el paciente. Quiere decir que este paciente está lúcido, ¿sí? Me respondió bien su edad, me respondió bien qué día es. Si ustedes se dan cuenta que es un paciente dubitativo, ¿verdad? Por ejemplo, pueden tener pacientes alcohólicos, ¿sí? El paciente alcohólico tiene de larga data y crónico, tiene algún complejo en el sistema nervioso central a veces y está alterado. Entonces, ese interrogatorio no tiene valor. Entonces, ustedes van a poner ahí datos aportados por el paciente y merecen relativa fe. Cuando no tiene una trascendencia o yo estoy dudando de que sea cierto. ¿Sí? Imagínense tener un paciente eh, con un trauma de cráneo, por ejemplo. ¿Sí? El paciente con trauma de cráneo generalmente son pacientes, en la mayoría de los casos, motociclistas bajo el efecto del alcohol
y yo no puedo estar interrogándole bien. Si no tiene valor, entonces tengo que llamarle. ¿Qué se hace en ese caso, Jorge, cuando el paciente no colabora? Y se le pide a algún acompañante o consultar a algún familiar Ya. Y se escribe entonces ahí, ¿verdad? Datos aportados por el por hermano, familiar. hermana, padre, madre y merecen relativa fe. ¿Sí? Bueno, ¿qué más iba a agregar? Bueno, y acá vemos el motivo de consulta entonces en epigastrio. Esto usted no puede más estar dudando. Los 9 cuadrantes del abdomen, ¿sí? Eso es muy importante. Epigastrio entonces encima de la región umbilical, ¿verdad? Un dolor que empieza ahí. Entonces tiene un dolor de 24 horas de evolución. Eso es muy importante. ¿Cuántas horas de evolución tiene el dolor? Si nosotros vemos que esta historia está centrada ya en el dolor abdominal. Vieron que comienza de forma brusca, tipo puntada, intenso, ¿sí? Posterior a la ingestión de comidas grasas, consulta a un centro hospitalario. Pregunta otra vez para Jorge. ¿Qué es lo más importante acá de esta parte? Este ya es enfermedad actual, antecedente en la enfermedad actual. ¿Qué es lo que a vos te llama la atención y te orienta a decir, este es tal cosa? Y lo primero que es posterior a la ingestión de comidas grasas. Excelente, muy bien. ¿A qué te hace sospechar eso? ¿Cómo se llama eso? Y cuando es después de comida, podríamos pensar que sea un síndrome biliar, cuando es después de comidas grasas. Excelente, un síndrome biliar. ¿Y qué nombre le vas a dar a este dolor? ¿Cómo se llama este dolor? El dolor tipo cólico. Eso es un cólico biliar. Ingestión de comidas grasas, empieza el dolor. Gran diferencia con el dolor ulceroso, ¿verdad? ¿Cómo es el dolor Sí, ulceroso? sin hambre, o sea, que la comida calma el dolor. Cuando no se está Excelente. comiendo es que se Eso tiene que dice hambre. Jorge, por favor, todos, sin excepción, ya nunca más se olviden. ¿Sí? Dolor, síndrome doloroso en epigastrio, como ven acá, es esas dos cosas nomás. ¿Sí? Cólico biliar o dolor ulceroso. Acá tenemos un clásico, una presentación clásica de cólico biliar. ¿Está bien? Y va a la consulta porque el dolor no le pasa, ¿sí? Y le calman el dolor con un antiespasmódico, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien tiene algo que preguntar sobre esto? No. Lo que faltaría ahí, si irradia o no el dolor. Sí, hay muchas preguntas semiológicas todavía que agregar, ¿verdad? Lo único que tenemos es que cómo empezó, ¿verdad? Vamos a ver si en la siguiente lámina tenemos otro. ¿Seguimos? Los antecedentes de la enfermedad actual dice que hace 8 horas el dolor se irradia a ambos hipocondrios. Además presenta náuseas y vómitos de contenido alimentario en varias oportunidades, por lo que deciden derivarla a nuestro servicio para mejor estudio y tratamiento. Ahí está lo que dijo el compañero de radiación. Excelente, muy bien. E com esta diapositiva, doutor, se pode concluir a semiologia do dolor, que é Alice, que é o tempo que começou, localização, irradiação, a qualidade, como é a característica, o tipo de dolor e os sintomas acompanhantes. Excelente. Justamente lo que les iba a acotar es que la semiología del dolor en el abdomen especialmente es lo que más van a tener que aplicar y es lo que dice Rafael, que es en algunos casos Alice, Alicia, Alicia Duré, ¿sí? ¿Me puedes recordar, Emily, así como dijo Rafael, qué significa, cómo haría la semiología del dolor, Emily? ¿En qué orden? Empezaria por quando apareceu, tempo, a localização, a intensidade, Muy bien. se se irradia,
Alicia. Ah, La C de carácter. Carácter. sí. Muy bien, después. Y, y no me acuerdo el último, la, La I ya estamos, la otra I. sería la irradiación, sí, sí, radio. Muy bien. Y por último, Y el último A no me acuerdo. a ver, ¿quién la ayuda? Yo asocié como Síntomas son acompañantes o sintomas agravantes. agregantes, acompañantes. Ese profe 3 puede tener tres Tres variantes la, ¿verdad? definiciones diferentes. Puede ser acompañantes, agravantes y atenuantes. Así mismo. Esas tres cosas tienen que preguntarle al paciente allí. ¿Sí? Viene el enfermo con su dolor. ¿Y en cómo te pasa el dolor, señor, señora? Oye, jasapi con dejewi. Pa eisa jape. ¿Sí? ¿Cómo te pasa el dolor? Y a mí me pasa el dolor cuando yo me pongo así y se retuerce en el piso. Generalmente es un dolor muy intenso peritoneal. ¿Sí? O no puede extenderse en la camilla así derecho. No se puede poner de forma recta. Tiene que estar con las piernas dobladas. Es muy importante eso porque ese ya es un cuadro peritoneal para nosotros. ¿Sí? Esa es una situación, ¿eh?, que empeora o que exacerba. Síntomas acompañantes, como dijo el compañero. Ahí mismo, no, ahí entonces no hay forma que ustedes se olviden de alguna pregunta importante. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes que le van a preguntar? Vómitos, náuseas, fiebre, diarrea. ¿Sí? Todos esos son síntomas, fiebre, vómito, diarrea. Eso sí o sí lo. Bueno, y generalmente a veces en Dure le agregamos duración, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dura el dolor? ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos que hace 8 horas el dolor pasa entonces a ambos hipocondrios, además presenta náusea y vómito de contenido alimentario en varias oportunidades. Bueno, entonces esa paciente que ya estaba internada en un servicio se va a otro centro, ¿está bien? ¿Cómo se llama ese dolor que irradia ambos hipocondrios? Juan, Dolor en cinturón. dolor en cinturón o dolor en barra. ¿Sí? Ese dolor en cinturón que irradia ambos hipocondrios es característico que solamente algunos pacientes van a tener. Bueno, seguimos. Los antecedentes remotos de la enfermedad actual, la paciente refiere dolores cólicos en hipocondrio derecho a repetición desde hace 2 años. Muy bien. Juan, ¿qué opinión te merece? Antecedentes remotos de la enfermedad actual. Y que hay que descartar una causa que le ha hecho tener a repetición ese síntoma. Generalmente, no sé, llevaría a pensar en una litiasis, por ejemplo, que va y ¿cómo? Obstruye el paso a menudo, o una pancreatitis aguda que, si el paciente es alcohólico, por ejemplo, se repite cada cierto tiempo. Bueno, muy bien. Como su nombre lo dice, antecedentes remotos de la enfermedad actual, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque ustedes le van a preguntar sobre ese mismo cuadro, ¿sí? Llega el momento donde el paciente ya les contó todo y ustedes vuelven a preguntarle, señora, señor, ¿usted ya tuvo esta clase de dolor anteriormente, antes de esta consulta? Sí, doctor, sí, arecoboidi picoa. Sí, doctor, yo tengo esta clase de dolor. Desde hace 6 meses que me ataca este mismo dolor, ¿sí? Me olvidé de agregarle síntomas acompañantes en un dolor cólico de cólico biliar. Las preguntas clásicas que nunca se deben olvidar en un cólico biliar. ¿Quién sabe? Preguntas. La versión no la comía, doctor. Sí, dijo que le duele con las ingestas. Eso es uno. Pero hay 3 cositas que en el síndrome biliar ustedes tienen que interrogar sí o sí. Tiene que ver con el color de la piel. Después, muy bien, ictericia, coluria y acolia. Eso es en síntomas acompañantes. Está bien, gran mayoría de nuestros pacientes llega a la urgencia arrastrando esa molestia y sin ir a la consulta, ¿sí? Y hay otros que llegan ya luego sabiendo de que tienen piedra en la vesícula o litiasis vesicular.
¿sí? Entonces, vamos a repasar antes de pasar de este capítulo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis aguda en nuestro país? Litiasis, Muy bien, litiasis vesicular alcoholismo, o H, muy bien. Y Medicamentosa. no, no, en nuestro país no es la medicamentosa. La hipertrigliceridemia. Eso, dislipidémica, así mismo, pero está bien. Eh, Eso va cambiando bastante, sí, va cambiando. Y en otros países, inclusive no es la litiasis vesicular la primera causa, sino es el alcohol. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen este síndrome construido, dolor en epigastrio, sospechan de páncreas, obviamente ustedes lo que primero van a descartar al saber que es un síndrome biliar, ¿sí? Es, y con ese dolor en barra, que sea una pancreatitis. A partir de hoy, ustedes saben que la pancreatitis es uno de nuestros peores enemigos porque tiene una alta tasa de morbi-mortalidad, ¿sí? Si repasamos clínicamente cuáles son sus estadios, tenemos leve, moderado y grave. Y si tenemos un paciente con pancreatitis grave, es muy probable que ese paciente vaya a unidad de cuidados intensivos. ¿Está bien? Bueno, entonces, vemos, como dice Juan, que el paciente ya tiene dolores anteriormente, por lo tanto, eh, yo tengo que preguntar si este paciente eh, tenía cólicos después de la ingesta de comidas copiosas en grasa, ¿verdad? Sin que tenga una ecografía. Yo tengo que por el interrogatorio ya diagnosticar, ¿sí? Entonces, acá dice, la paciente refiere dolores cólicos en el pulmón derecho a repetición de hace 2 años. ¿Cuándo te duele más, señor o señora? Después de comer algo grasoso, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo prácticamente el diagnóstico. No hace falta que yo tenga ecografía ni nada. Siguiente lámina. Los hábitos fisiológicos, primeramente los alimentarios, dice que tiene una dieta mala en cantidad y calidad, niega pirosis, refiere intolerancia a comidas grasas desde hace 2 años, defecatorios, urinarios y viciosos sin, no sé qué sería sin patología o sería, o como Sin es particularidades. en particular. Ginecológicos, dice que la menarca empezó a los 16 años, tiene 3 hijos por parto normal, no tuvo uso de anticonceptivos y no metorragia, o sea que su, su ciclo menstrual fue normal y fecha de última menstruación es de 2 meses. Bueno, correcto. Eh, Después del interrogatorio, entonces, de la parte donde estábamos, llegamos a lo que serían los hábitos fisiológicos. ¿Está bien? Pueden ver alimentarios, defecatorios, urinarios, ginecológicos. ¿Está bien? Esto, por regla general, sí o sí se le tiene que preguntar a todos los pacientes. Ustedes saben que una patología, cualquier enfermedad que sea, es mucho más agresivo, ¿sí? En pacientes con proteínas bajas, ¿sí? El principal sustrato para, ¿sí? Para que yo pueda curar o tratar a ese paciente son las proteínas. Si el paciente está hipoalbuminémico, hipoproteinémico, o sea, sin proteína y albúmina, ese paciente es un paciente delicado, grave, ¿sí? Entonces acá tenemos dieta mala en cantidad y en calidad, niega pirosis, que se refiere a qué patología, Jorge, qué Ah, patología reflujo, puede, reflujo a un reflujo gastroesofágico. gastroesofágico. Muy bien. Refiere intolerancia a las comidas grasas desde hace 2 años, justamente lo que nos faltaba en la lámina anterior, ya aparecen hábitos fisiológicos, ¿verdad? O sea, es portadora de cólico biliar a repetición, ¿sí? Vamos armando nuestro síndrome, cada vez tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Podemos ver que no tiene problemas urinarios ni defecatorios, sin particularidades. Bueno, y a todas las mujeres que ustedes tengan ingresando, que estén ingresando en la urgencia, siempre tienen que preguntarles sobre los hábitos fisiológicos, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué es importante? eh, a ver, Fabricio,
Sí, doctor. Por sus actos fisiológicos de la mujer, Ujú. sí, puede ser por la menstruación que genera toda una alteración en su cuadro normal y actos fisiológicos. A ver, otra persona. ¿Está bien? Puede ser. Pero hay algo más importante. El embarazo. Porque los hábitos fisiológicos pueden ser factores de riesgo y además con los factores fisiológicos podemos asegurar o descartar diferentes tipos de patologías. Muy bien. Principalmente lo que dijo, ¿quién dijo embarazo? Jorge. Sí, doctor. Muy bien, Jorge. Así es. Ah, Toda mujer que entra a la urgencia está embarazada hasta demostrar lo contrario. Sí. Ustedes saben que una paciente eh, puede estar embarazada y nosotros no podemos tragar ese diagnóstico y someterla a diversas medicaciones, estudios imagenológicos por irradiación, ¿sí? Y con una simple pregunta, como fecha de última menstruación, donde nos da la pauta de que hay un atraso, ¿sí? O no se cuida con métodos anticonceptivos, se va formando, por ejemplo, un embarazo, ¿verdad? Que la mujer puede no saber. Doutor, Entonces, sí, le escucho. em este caso, devido à idade da paciente de 47 anos, Ujú. não se pode suspeitar de uma pré-menopausa? Se puede sospechar y ella va a recibir, vamos a tener esos datos, ¿sí? Ok. Vamos a tener, aparte del embarazo, ¿sí? Aparte del embarazo, está lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Patologías periginecológicas, un mioma uterino, por ejemplo, que cursa con un sangrado como metrorragia o hipermetrorragia, ¿sí? Situaciones muy importantes que vamos a ir accediendo al paciente con este orden de interrogatorio, ¿sí? A cualquiera se les puede pasar, no preguntarle nada ginecológico y la paciente tiene una hemoglobina de 7 o de 6 porque había sido hace 3 o 2 años, está con un sangrado importante, ¿sí? Y nosotros nos apuramos para ingresarle a quirófano, por ejemplo, ¿sí? O le atribuimos el sangrado a otra cosa. Es una paciente que está ya con una anemia crónica debido a este sangrado de su mioma. Por ejemplo, doy un ejemplo de que datos ginecológicos siempre se tienen que preguntar. Y por supuesto, si no hay valor, escribir ahí niega, 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 ¿verdad? Niega metrorragia, niega datos ginecológicos de valor y el FUM infaltable, ¿verdad? Fecha de última menstruación hace 2 meses, como pueden ver ahí, ¿sí? Entonces es muy mandatorio tener estos datos y pueden ver acá que hay un atraso de 2 meses, ¿sí? Y como dice el compañero, guiarnos más hacia lo que la historia clínica puede darnos. De igual modo, doctor, es importante saber si está embarazada o no, porque si uno le da un tratamiento, le puede afectar también al bebé. Sí, no, y justamente más por eso. Yo sinceramente ni siquiera esta última parte vi, por eso que el compañero me dijo que se va más hacia la menopausia, ¿verdad? Es cierto, va hacia la menopausia, pero es muy, a ver, ¿cómo se puede decir? Es Hay, un error muy grande hace que rato un dijiste, médico, doctor, acá en medicina 2 más 2 no es 4, ¿verdad? Hay muy, claro, cuando deberían de tener, mucha gente, o sea, conozco muchas señoras que dicen que empezó su menopausia, pero al final estaba embarazada, por más que por tenga la edad. supuesto, por supuesto. Además, sobre el punto nomás, como dice Micaela, eh, acá donde dice SP, por ejemplo, ¿verdad? La historia clínica es un documento legal, ¿sí? Yo no puedo abreviar SP, eso está mal. No pueden ustedes abreviar así palabras con puntos o letras con puntos. La historia clínica que va a ir en el documento del paciente tiene que estar todo escrito, ¿sí?
si hay algún problema. Ustedes habrán visto un montón de documentos de problemas médicos legales. Lo primero que se hace es ir a incautar la historia clínica. Esto que ustedes están aprendiendo hoy. Lo primero que se hace por la parte médico-legal es a ver qué hizo el médico que les recibió. ¿Sí? Imagínense tragarme yo un embarazo a esta altura del campeonato. ¿Sí? No le pregunté o pienso que es la menopausia. Esta paciente está obligada a someterse a un estudio de beta-HCG y documentarme. Y ahí vamos a certificar lo que dice. Lo que dice Rafael es cierto, por frecuencia es lo que él dice. Pero este dato de embarazo yo tengo que preguntar y documentarme otra vez. Y no, ese día que se les va a llamar para declarar, por ejemplo, yo ya me fui varias veces a declarar por algunas situaciones. No sirve lo que yo dije o lo que yo digo ese día. Sirve lo que está escrito en el papel, en la historia clínica. Lo que ustedes van a sellar, eso es lo que sirve. ¿Sí? Así es que ustedes, es muy importante lo que están aprendiendo hoy con esta materia que es semiología médica, semiología quirúrgica, perdón, y tiene una trascendencia muy importante. Esto es solamente el primer paso. Ustedes cuando vayan a tocar al paciente va a ser muy distinto. Así es que entonces no se olviden de esto de abreviar y eso está mal. Bueno, llegamos al examen físico. ¿Está bien? Examen de la región afectada. El abdomen, la infección se encuentra distendido, simétrico, la cicatriz umbilical normal, distribución pilosa de acuerdo a la edad y sexo, no circulación colateral. Además, la palpación podemos observar blando, no visceromegalia, presenta dolor en epigastrio sin defensa y un empastamiento en esta zona. La percusión y ocultación se encuentran normales. Bueno, perfecto. Emily, ¿algún comentario sobre el examen? Te pregunto entonces, ¿cómo empieza el examen físico del paciente? ¿Con qué se inicia el examen físico? Con la inspección. Hacer la La inspección inspección. primero. Ujú. Hay un dato importante que no suele estar en nuestra historia clínica, pero es así como empieza. El examen físico empieza con los signos vitales. ¿Sí? Cuando ustedes van a escribir en su ficha, examen físico, ¿verdad? Van a poner ahí PA, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Signos vitales primero. Si es un paciente que está estable, paso a escribir lo que ustedes van a ver ahí. Generalmente son pacientes estables. Si un paciente que está muy hipotenso, ¿sí? El examen físico tiene que ser abreviado. ¿Está bien? Entonces, generalmente el examen físico empieza con los signos vitales. Y después vamos a lo que vos estás diciendo. Inspección, palpación, percusión y ocultación. Entonces, ¿qué podemos ver acá a la inspección? Vemos que está, por ejemplo, distendido. ¿Sí? ¿Por qué te parece que está distendido? Hasta ahora, ¿en qué sospechás, Emily? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Hasta ahora yo creo que es por la litiasis biliar todavía. Y puede estar distendido por la inflamación que tiene allá en la vesícula. En la vesícula. Puede ser. ¿Otro, Rafael? ¿A qué le atribuís la distensión abdominal? Doutor, como no tem el dado de peso e la talla, eu quedo em dúvida se pode ser por acúmulo de grasa, alguma coisa assim também. Ujú. Cierto, muy bien. Difícil de, o sea, vos dudás de la historia clínica, por decirlo así. Querés verle al paciente, ¿cierto? Sim. Ujú. Camila, a qué le atribuirías la distensión y a qué estás sospechando hasta ahora en tu síndrome? Doctor, y yo, por ejemplo, ahí leo que no hay circulación colateral y entonces no hay ascitis, por ejemplo, o no hay hipertensión. Entonces, como dijo Rafael, la distensión puede ser porque sea un paciente con sobrepeso. Y yo pienso que es
por por un cálculo biliar hasta ahora. Y Muy bien. porque Juan, también está como simétrico, doctor. Entonces, se for assimétrico, poderia ser por alguma visceromegalia, alguma coisa assim. Pero como está simétrico, eu creio que poderia ser por sobrepeso. ok, Juan. Y podría ser también por estreñimiento. Hay probabilidad que haya extendido por ese motivo. Por hilio paralítico lo que puede ser, doctor. Por la irritación nerviosa, entonces generalmente por el dolor excesivo se produce un hilio paralítico. Muy bien. Voy a ir tratando de ordenar. Eh, si es un paciente que está, si es obeso con sobrepeso, yo médico que hago la historia, tengo que tener la capacidad, ¿sí? De discernir si es distensión abdominal o si es un sobrepeso. ¿Mm? Entonces, ahí en la historia tiene que decir abdomen distendido a expensas de tejido celular subcutáneo. En este caso, lastimosamente, tengo que creer en esta historia, ¿sí? Pero es cierto, tengo que ver cómo es. Hasta ahora hay médicos, ¿sí? Eh, que están haciendo la residencia, que van a operar a un paciente, por ejemplo, y cuesta a veces discernir si es el abdomen que está bastante aumentado por el panículo adiposo o es una distensión, como dice. Por ejemplo, la compañera dijo una detención de heces y gases. Bueno, ese dato va a saltar en el interrogatorio. No puedo yo llegar al examen físico sin preguntarle, señor, señora, vos te vas de cuerpo, estás ventoseando. Entonces ahí sí yo voy a sospechar lo que dice la compañera. Puede ser que esté distendido por heces o gases. Entonces esas dos teorías no se ajustan. ¿Está bien? Ni lo del panículo, porque yo tengo que saber, dice, este paciente es obeso. Sí, voy a escribir abdomen distendido o abombado a expensas de tejido celular subcutáneo. Y sí, lo que dice Juan, perfecto. Generalmente los abdómenes inflamatorios, estoy hablando de pancreatitis, apendicitis, ¿sí? Algún órgano que esté inflamado dentro del peritoneo, ¿sí? Se perforó algo en el peritoneo, ¿sí? Hay una obstrucción, hay una intususcepción, ¿sí? El paciente con más razón, si hay líquido libre, se rompió algo, sangre o pus, va a tener ileo paralítico. El primer síntoma característico de que algo anda mal en el abdomen es la falta de peristalsis, especialmente del estómago, ¿sí? Y se llama gastroparesia o ileo paralítico. Sería más en el intestino delgado. Entonces, cuando yo descarto esas dos posibilidades que dice Rafael, obesidad tengo que descartar, ¿sí? Y lo otro de la detención de ese gas es correctísimo. Entonces, nada de eso tiene el paciente y es lo que dice Juan. El paciente que tiene algo inflamado tiene el estómago quieto, inflado como una pelota de fútbol americano, gigantesco, y viene generalmente con náuseas y vómitos porque no tiene peristaltismo. Esos dos cuadros, distensión y náusea y vómito, quiere decir que algo está inflamado, especialmente si yo sospecho de un síndrome biliar que ya está con pancreatitis. Es muy difícil que un abdomen se distienda porque tiene cálculos nomás en la vesícula. ¿Cuál va a ser el síntoma principal si tiene un cálculo en el colédoco, que es mi temor? Síndrome coledociano. No es distensión abdominal, perdón, La ictericia. eso, Ictericia. ictericia. Va a venir amarillo el paciente. No va a venir con la panza inflada o distendida. Entonces, distensión abdominal, sinónimo de ileo paralítico o de gastroparesia, como este caso. Ahora, otro dato importante, dice que no hay circulación colateral, o sea que no es, por ejemplo, ascitis, ¿verdad? Que es lo otro que puede haber adentro. Un paciente crónico con una patología
hepática puede tener ascitis y yo le veo con la panza así de distendida. Entonces, Doc- sí, Doctor, muy bien. en este caso, por ejemplo, circulación colateral no es sinónimo de ascitis, ¿verdad? Porque para que haya circulación colateral tiene que haber, ¿cómo? Hipertensión portal, más probablemente. O sea, la cicatriz umbilical revertida lo que podría ser más característico. Exactamente, así mismo. Cuando hay circulación, más bien se debe a la presión alta de la porta, de la hipertensión portal. Sí. La citis, como dice distendido, se va a acompañar, por ejemplo, con el ombligo evertido, cicatriz umbilical evertida. Pero son todas situaciones que uno tiene que manejar, ¿sí? Tiene que saber, y ustedes, bueno, ahora ya saben, la obesidad, la distensión por heces y gases o detención, son todos factores importantes. Bueno, y ahora pueden ver que después de la inspección, el abdomen está blando, no hay visceromegalia, hay dolor en el epigastrio sin defensa y el particular empastamiento, ¿sí? Hay un empastamiento que se palpa sobre el páncreas, ¿sí? Que generalmente cursa con inflamación de tejidos que están alrededor, de órganos que están a su alrededor, ¿verdad? El páncreas es un órgano por excelencia retroperitoneal, ¿sí? Está detrás de la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Vamos a rememorar un poco de anatomía y vamos a ver que la cara posterior de la transcavidad de los epiplones así está ofrecido luego el páncreas, ¿sí? Entonces todo el páncreas está en directa relación con la cara posterior del estómago y lo primero que va a sufrir la inflamación de tejidos que están a su alrededor es el estómago. Por eso que el páncreas, la pancreatitis se denomina la famosa patología, viene como vomitadores compulsivos, vomité 5 veces, ¿cuántas veces vomitaste? Más de 10 veces, doctor, te dice. Vomita muchísimo por la afectación gástrica. Bueno, siguiente, por favor. Doctor, te quería consultar algo. Sí, te escucho. Viste que tenemos ahí la infección y no nos habla de ictericia. Ahí podríamos descartar como etiología una litiasis, esa litiasis de la pancreatitis, en caso de Sí, confirmar el eh, caso. en este caso, en esta historia clínica, al interrogatorio no saltó el dato de ictericia. ¿Está bien? Por lo tanto, el paciente no está ictérico, ¿verdad? No, la pancreatitis no siempre está acompañado de ictericia, ¿sí? No siempre. No es que van de la mano ictericia y puede haber pancreatitis sin síndrome biliar, sin ictericia obstructiva, me refiero, ¿verdad? Síndrome coledociano sería. Y, o sea, y podríamos tener una pancreatitis litiásica, pero sin ictericia. Por supuesto, sí. Ah, Bueno, en un gran porcentaje, para hacer un recuerdo anatómico, en un gran porcentaje, el conducto excretor del páncreas, ¿cómo se llama? Wirsum. el de Wilson. Y de arriba viene el colédoco, ¿verdad? Sí, En la mayoría de los casos, los dos confluyen y el cálculo se tranca justo en la confluencia, ¿sí? Ahí sí. produce ictericia y produce pancreatitis, ¿verdad? Porque no hay una secreción de sus productos. En un porcentaje no muy alto, determinan en distintos lugares, ¿sí? En distintos lugares. No necesariamente ambos en la carúncula mayor o en la papila duodenal mayor. A veces están Entiendo. separaditos. Entonces, en ese caso, Se la tranca uno y historia el clínica, otro así continúa. mismo, como vos mismo estás diciendo, puede haber solamente ictericia o solamente pancreatitis. Entiendo. Genial. Gracias, doctor. Me quedé nomás con la duda por la infección Sí, que no habló de ictericia ni nada. no, es muy importante esa duda y ese debate que pones a debatir acá. Y generalmente el paciente inclusive puede salir la piedra de la vesícula y caerse en el duodeno, ¿sí? Y por ejemplo, 2 días estuvo el cálculo en el colédoco y después se cae. La pancreatitis está instalada. El paciente hizo una activación de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula, pero el cálculo ya cayó, entonces el paciente no está ictérico, no tiene coluria, no tiene acolia, pero sí se activó la pancreatitis.
se desencadenó la pancreatitis, que en términos vulgares es la activación intraglandular de las enzimas proteolíticas, ¿verdad? A veces son cálculos, es más, los cálculos son muy pequeños para que vaya a trancarse justamente ahí. Un cálculo grande no se va a caer luego por ahí. Se va a quedar allá arriba en la vesícula y va a causar una colecistitis aguda. Es No, muy ya, importante que vamos a ver en la teoría eso en los dibujitos que tengo preparados. Pero es muy importante lo que trajiste a colación. Bueno, siguiente. Continuando con el tacto vaginal, introito amplio, temperatura conservada, orificio cervical transversa, no dolor a la lateralización del cuello, no dolor en el fondo del saco de Douglas y no se retira secreciones. El tacto rectal, esfínter del tonismo conservado, mucosa rectal lisa, leve dolor en fondo del saco de Douglas y se retira heces de características normales. Bueno, perfecto, perfecto. Aquí en esta etapa ya donde todo examen físico comienza con signos vitales, tenemos que saber también que el examen físico termina con el tacto rectal y vaginal, ¿sí? El famoso dicho, el que no mete el dedo, mete la pata, ¿verdad? Un examen físico completo es explorando tanto el tacto vaginal como el tacto rectal, ¿verdad? Bueno, en este caso, bueno, eso aparte también es muy importante, eh, el contacto con el paciente, ¿verdad? Obviamente si el paciente me dice yo no quiero que se me haga ninguno de esos tactos, se escribe en la ficha, el paciente se niega a realizar tacto rectal y vaginal, se escribe y se sella. Yo no puedo dejar la ficha así sin el tacto rectal y vaginal, sin explicar por qué no lo hice. O si no, va a quedar como una historia clínica incompleta y como que yo me olvidé de hacerlo o no lo quise hacer, no sé. Pero el examen físico termina con el tacto rectal y vaginal. Y toda una ciencia es tener la capacidad de explicarle al paciente que entienda perfectamente, ¿verdad? Tenemos pacientes añosos que no quieren que se les realice el tacto rectal. Y cuando el diagnóstico es difícil, así como este caso, por ejemplo, yo tengo que hacer el tacto rectal. Tengo que hacer porque me ayuda muchísimo. Pueden ver, por ejemplo, temperatura conservada, estamos hablando del tracto vaginal, y dice no dolor a la lateralización del cuello, dice Jorge. ¿Qué te parece eso? ¿Qué significa eso y cómo se llama eso? y por la terminización sería al mover a los costados. Sí, tiene un nombre propio eso, que se llama, No sé, doctor. ¿alguien que se acuerde? El famoso Frenkel, ¿sí? Frenkel negativo. El Frenkel negativo que produce irritación a la lateralización del cuello uterino. Y es sinónimo de enfermedad pélvica inflamatoria o la famosa EPI. ¿Sí? Que se ve más. ¿Sí, Micaela? Doctor, en este caso, ahí a la palpación del cuello, por ejemplo, ya podemos observar si es que está embarazada o no. Sí, sí, sí. Tiene que ser un embarazo grande para que el cuello esté dilatado o estrecho. Un embarazo de semanas, que es lo que es más peligroso que nos traguemos o que yo no me lo pase por alto, no va a tener ningún tipo de alteración en el cuello. ¿Sí? Acá en este caso lo que queremos descartar es una enfermedad pélvica inflamatoria, que sí, por cierto, se ve más en mujeres jóvenes que en esta persona, pero se nota que el examen físico del médico fue a buscar directamente el dolor a la lateralización y la enfermedad pélvica inflamatoria, que es todo un ente que se clasifica en varios grados. Puede haber pus en el fondo de saco recto vesical, ¿verdad? Recto útero vesical que está adelante. La mujer tiene dos fondos de saco. Uno que está adelante, que es útero vesical, y la que está detrás del útero, que es recto uterino, ¿verdad? O sea, el Douglas es el que está atrás. En este caso, entonces, se descarta de alguna manera una EPI. También puede haber, a medida que pasa la edad, por ejemplo, ¿cómo se llama?
infiltración o siembras peritoneales, ¿sí? Siembras peritoneales que me pueden orientar hacia un tumor, por ejemplo, tumor de ovario, un cáncer de útero, cáncer de cuello uterino, que es muy frecuente en nuestro medio, en nuestro país, ¿sí? El tacto vaginal y rectal no solamente para buscar dolor, sino para descartar otras patologías neoplásicas, ¿verdad? En el varón, el tacto rectal es fundamental para palpar la próstata. Si está muy agrandada, yo voy a palpar una próstata totalmente irregular y agrandada. Bueno, y además, volviendo a nuestro caso, pueden ver que no se retira secreciones, o sea, no hay flujo, ¿sí? No hay flujo. Bueno, acá vemos tacto rectal, tonismo conservado, mucosa rectal lisa, leve dolor en fondo de saco de Douglas, ¿sí? Se retira heces de características normales. Bueno, ahí pueden ver que describe la historia clínica que hay un poco de dolor en el Douglas. ¿Qué significa que haya dolor en el Douglas? ¿Qué es lo que yo palpo con el tacto rectal? ¿El Douglas qué es? Un fondo de saco es. O sea, es Un espacio. em, Es cierto, es un fondo de saco, es el peritoneo. Ustedes lo que yo hago al hacer un tacto rectal es tocar el peritoneo. Y si hay mucho dolor, el grito del Douglas, el famoso grito del Douglas, es el signo patognomónico de peritonitis, ¿sí? Es lo que yo busco y trato de descartar, es que haya signos peritoneales, ¿sí? Es el sitio más declive del peritoneo y por lo tanto cualquier tipo de líquido, secreción, ya sea sangre, pus, va a ir al Douglas. Y yo estimulo con el tacto rectal el dolor y me orienta. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? A veces yo le toco, especialmente por ejemplo a un paciente obeso, tengo un panículo adiposo muy importante y yo no puedo discernir si el dolor es en epigastrio, en hipocondrio derecho y a veces va a flanco, ¿sí? Puede tener un apéndice hacia arriba, ¿verdad? Y al tracto rectal el paciente no tolera, tiene una irritación del Douglas. Entonces, por supuesto, ese paciente tiene que ser sometido a una cirugía probablemente por los signos que tiene. Es un peritonismo. Si no hay preguntas, avanzamos y vamos terminando la historia. Aspecto general y signos vitales. La presión arterial se encuentra a 100/60, el pulso 104 por minutos, la frecuencia respiratoria 24 por minuto y la temperatura axilar 37,8. La paciente adulta de sexo femenino se encuentra lúcida, desfase sufriente, adopta en el lecho, no sé qué significa eso, doctor, DDAI. ¿Quién sabe? el decúbito dorsal activo indiferente. Muy bien. También normosómica, eutrófica, llama la atención el leve tinte subiptérico de la conjuntiva ocular, impresiona ser portadora de una afección aguda. Acá recién aparece lo de la ictericia. Ya. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que hicimos fue, esto sería la ectoscopía ya, ¿sí? La descripción, el aspecto general y signos vitales, sí, que siempre hay que hacer al final de la historia clínica. Entonces puede ver un resumen de lo que estamos describiendo, ¿está bien? Facie sufriente, dice, ¿está bien? Dolor en el lecho. Adopta en el lecho el decúbito dorsal activo indiferente. ¿Qué significa, Jorge, eso? Está acostada y activa indiferente, que está despierta y con su... ¿cómo es? No está dormida ni nada, ni en coma. Entiendo yo. No, ¿Se me escuchó? sí, te escuché. ¿Alguna otra persona que sepa explicar por qué se escribe en toda la historia clínica? Vamos a ver, adoptan el hecho de decúbito dorsal activo indiferente. Que está en decúbito dorsal y que no tiene predilección de posición. Así mismo, nos dice que el paciente puede estar acostado como él o ella quiera, ¿sí? No le desencadena dolor
ponerse de lateral derecho, lateral izquierdo, ¿sí? Es muy característico en un paciente con apendicitis aguda, por ejemplo, que no puede acostarse sobre su fosa ilíaca derecha, ¿sí? Adoptan el lecho el decúbito lateral izquierdo obligado, por ejemplo, va a decir. Y eso ya, por supuesto, es característico. El paciente que tiene una apendicitis, por ejemplo, entra en la urgencia caminando y no puede luego caminar bien. Le da una puntada en la fosa ilíaca derecha. Y así también en el lecho no puede adoptar el decúbito activo indiferente. Siempre está hacia el lado contrario de su dolor. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Normosómica, eutrófica, y llama la atención el tinte subictérico de la conjuntiva, ¿verdad? Bueno, probablemente está empezando a tener un cuadro ictérico o está pasando. Bueno, esto sería un resumen de lo que estamos haciendo. Siguiente. Examen por aparatos y sistemas. El aparato vascular, la presión, el pulso es 104 por minutos, isócrono y sincrónico con el área cardíaca, no soplo ni galope. El aparato respiratorio, la frecuencia respiratoria 24 por minutos, no orales ni subcrepitantes, piel y faneras, leve tinte subictérico en la conjuntiva ocular y el resto de los órganos semiológicamente normales. Muy bien. Entonces tenemos ya, cuando vamos terminando nuestra historia, el examen por aparatos y sistemas, ¿verdad? Corazón, pulmón, piel, faneras y, bueno, en este caso, generalmente vamos a tener que evaluar desde en orden, ¿verdad? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y, por último, los miembros, ¿verdad? Miembro superior, miembro inferior, por ejemplo, para no que se nos pase de alto algún tipo de lesión o algún dato de valor a ese nivel, ¿verdad? Por eso se hace examen por aparatos y sistemas, ¿verdad? En los modelos que ustedes van a tener de algunos centros, ya tenemos todo escrito eso, ¿sí? Dice cabeza y cuello, por ejemplo, ¿sí? Tórax. En el tórax tenemos que examinar el aparato cardiovascular y los pulmones. Abdomen, pelvis, abdomen y pelvis juntos, ¿sí? Periné, por ejemplo, son áreas ocultas que yo me puedo pasar por alto porque no solemos revisar el periné, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, una molestia, una hemorroides, ¿sí? Puede tener un problema en el escroto, una fascitis necrotizante puede tener el paciente, ¿sí? Que yo tengo que revisar todo en este momento en el examen por aparato y sistema, ¿sí? Tengo que ser curioso. Entonces vemos acá que el paciente está con taquicardia, ¿verdad? Tiene 104 latidos por minuto. Sí que nos habla de un cuadro inflamatorio, sería en este caso, ¿sí? No hay probablemente infección porque no hay un cuadro febril, pero sí tenemos que el paciente probablemente está taquicárdico a causa del dolor, ¿verdad? Usted tiene que saber eso, que el paciente que está con dolor va a tener nomás luego alteración de los signos vitales. Yo tengo que calmarle el dolor o ofrecerle algún tipo de tratamiento para que yo diga, este paciente está realmente inestable hemodinámicamente, ¿verdad? Ustedes saben que hablamos de hemodinamia anormal por encima de 100 latidos por minuto. Entonces, en este caso, le atribuimos a ese dolor que por lo que llega al paciente, ¿verdad? Rafael, ¿qué te parece su frecuencia respiratoria? ¿Está normal o está alto? E que eu recordo está dentro da normal, que é de 20 a 30 repetições por minuto. Ya, está un poquito alto ya, che. 30 es mucho ya. Está un poco alto ya. No hay rales ni no hay subcrepitantes. ¿Sí? O sea, no tiene un problema pulmonar. El paciente que tiene dolor abdominal que no está calmado, va a tener sí o sí taquicardia y un poquito de taquipnea. ¿Sí? Ustedes saben que
al respirar generalmente va a ir tornando una respiración dificultosa por el movimiento del diafragma que tiene que subir y bajar. Entonces, si yo no calmo ese dolor, el paciente va a cursar con una leve taquicardia y una leve taquipnea, en el caso de que no sea portadora. Bueno, y acá vemos otra vez entonces tinte subictérico en la conjuntiva y resto de órganos semiológicamente normales. Bueno, creo que está todo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá que quieran, que le agregarían a esta historia clínica? Creo que no, doctor, creo que está bien. Bueno, Fabricio, ¿me escuchás? Sí, señor. Este paciente se queda internado o se va a su casa. E por se tratar de uma patologia aguda, e eu creio que tem que estar internado de imediato. Correcto. A ver, Emily, ¿le vas de alta a este paciente o se queda? ¿Y para qué se queda? Yo también creo que tiene que quedar internado porque presenta puntos así mucho, así como se dice, así que mucho altos así, su dolor está, sí, ay, ¿cómo se dice? Presenta los signos de alarma, sí, de alguna patología que está mal. Que no se puede volver a casa porque ya anteriormente dijo que se pasó medicamentos, se pasó dolor, pero se vuelve. Entonces, es decir, que tem uma coisa que se tem que tratar no hospital, porque já não está resolvendo, já hace anos já tem e isso não está resolvendo muito. Tem que investigar mais do que pode ser. Que hace anos tem isso e se vem envolvendo e não. Ya, muy bien. Camila, ¿por qué se queda este paciente? Todos coincidimos que se queda en Se observación. queda porque falta saber otros valores que también son importantes, como por ejemplo en el libro mencionaba el hematocrito también es uno de los puntos de alarma, saber si eso está elevado o no. PCR también. A ver, otro. Jorge, por las complicaciones que puede tener. Juan, ¿por qué se queda este paciente en observación? Principalmente por el dolor y por la frecuencia cardíaca elevada. O sea, por la alteración hemodinámica que va a presentar. O sea, que está presentando. Pero que, doctor, por las alteraciones no puede ser debido al dolor que no está controlado, por así decir. Porque, por ejemplo, si mete un medicamento que se tiene más analgesia, se va a devolver la normalidad, por así decir. Bueno, muy lindo todos los comentarios, especialmente los últimos. El paciente se queda porque tiene dolor, no se puede ir a su casa con dolor. Si ya vino junto a nosotros por dolor, número uno, le tengo que calmar ese dolor. Pero en algunos casos se puede y en otros no, como dice Rafael, ¿verdad? En cirugía, para mí, el dolor es mi brújula, en algunos casos. Un dolor en fosa ilíaca derecha, un dolor en hipogastrio. Yo no puedo solapar el dolor cuando yo quiero decidir algo, ¿sí? Pero sí, algunas patologías, como el cólico biliar, por ejemplo, o una pancreatitis, que es lo que espero que todos estén sospechando, yo le tengo que calmar el dolor. Para eso tienen que tener la capacidad de discernir ustedes. Este no es una apendicitis aguda, no parece, no tiene historia de apendicitis, ¿sí? No tiene historia. Cronología de Murphy puede tener, o puede tener un dolor en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho, es una apendicitis probable. Hasta un dolor en hipogastrio, pero un dolor en barra.
post ingesta de comidas copiosas en grasa, no va a la historia con una apendicitis, va más con un síndrome biliar. Y con todo lo que vimos ahora, menos todavía va con una apendicitis. Es muy poco probable. ¿Está bien? Entonces este paciente se queda para calmar los síntomas y para laboratorio. Muy bien la que dijo hematocrito, casi le pegó, especialmente para un hemograma y una amilasa. Yo no voy a quedarme tranquilo hasta que esta paciente tenga los valores de amilasa en sangre, que es lo que me va a certificar que es una pancreatitis. ¿Cuántas veces del valor normal tiene que venir la amilasa? Hasta 100 es normal. 10 veces más. Si viene una amilasa de 200, probablemente no es una pancreatitis. Tiene que venir 700, 800, 1000 de amilasa para que yo piense que el problema es el páncreas. ¿Sí? Este paciente se queda en observación para laboratorio y para calmar los síntomas. ¿Está Doutor, bien? e Sí. em esse caso também é importante o pedido de exame de imagen, como tomografia, que creio que é o melhor para este caso. Sí, justamente además de tener la semiología, que es lo que ustedes están viendo ahora, tienen que saber en qué orden se piden los métodos auxiliares. ¿Sí? Yo tengo que pedir desde lo más barato, desde lo más fácil a lo más difícil de conseguir. Una tomografía es algo todavía en nuestro medio difícil, acá en Paraguay. ¿Sí? En otros países hay un tomógrafo en cualquier centro de salud. Acá nosotros primero pedimos la famosa ecografía o una radiografía. Eso es lo que tenemos siempre a mano. No vamos a ahondar mucho en esto porque no es nuestro tema, pero sí vamos a dar algunos comentarios. Siempre se le pide primero laboratorio en sangre. Después del laboratorio en sangre, que incluye orina simple completo, vamos a los métodos por imágenes y ahí tenemos la radiografía y la ecografía. ¿Sí? Y después vamos a la tomografía o a la resonancia magnética. Más todavía, en este caso, donde lo que yo sospecho es que hay un cálculo creando problemas, ¿verdad? En ese caso, la ultrasonografía, que es la ecografía, es la que nos va a facilitar el diagnóstico, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, doctor, entonces en este caso, el paciente se va a quedar en hospital internado hasta que se haga lo laboratorio, los exames todos, y si tiene el diagnóstico cerrado, ahí entonces se tiene la conducción, si va para su casa o si sigue internado y así. Correctísimo. Lo más Perfecto. probable con estos síntomas es que este paciente tenga laboratorios alterados y quede internado en el hospital. Quede internado por unos cuantos días. La pancreatitis es tratamiento médico. Pero eso ustedes van a ver el año que viene. ¿Sí? Ustedes tienen que centrarse. Para darle un poco más de entretenimiento, yo le agrego siempre qué es lo que le van a pedir en cuanto al laboratorio e imágenes. ¿Sí? Porque si no, parece que más o menos nos quedamos ahí. Este paciente se queda internado para tratamiento médico y después se va a operar de su piedra en la vesícula. Ok, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor. Creo que está muy... Bueno, mañana podemos conectarnos otra vez o tienen algo a esta hora. Doctor, yo tengo mañana en la facultad extensión universitaria a la tarde. A la tarde. Sí. Mañana a doctor, las 11 de la mañana. y por la mañana tenemos examen que empieza a las 9, pero yo no sé hasta qué horas es el examen. Y yo quería sugerir si podemos quedar todo lunes a este horario para desarrollar las clases, alguna cosa así.
intentar desarrollar tanto lo caso clínico quanto la práctica todo de una vez. Sí, yo estaba con los chicos de la rotación anterior dando los lunes desde las 11, hacíamos una pausa al mediodía y nos volvíamos a conectar a las 2 por ahí. Los lunes hacíamos todos. Si es que no pueden conectarse mañana, vamos a tener que dejar para el otro lunes. Yo estoy ahora mismo improvisando con una computadora que conseguí, pero no sé qué le pasó a mi computadora, no se prendió de repente. Así es que le pido disculpas por no poder dar ya la clase teórica o el taller que tenía preparado, pero vamos a terminar el otro lunes. Se nos va a unir con otra clase, pero vamos a hacer un poco más rápido. Sí, doctor, entonces, ¿cómo es? Lunes de las 11 hasta las 12 y después retorna 14, las 14 a 14. 15. 14 a Las 15 14 a aproximadamente. 15. Una hora a reventar nuestra conexión. Y bueno, yo creo ¿Está que bien? vamos a discutir en grupo de nosotros y coordinamos entonces. O ¿Puede ser? lunes de 10 a 12, por ejemplo. También puede ser. En seguido. De seguido, sí. De 10 a Doctor, 12. nada más te dice que vamos a hablar entre nosotros porque viste que se Sí, nos yo sé. encima algunas materias, algunas Yo sé. personas llevan otras materias también. Entiendo perfectamente. Yo sé que hay mucha actividad y eso es lo que Porque, no quiero, ¿verdad? Poner la clase y algunos están, no están. no, perfecto. Entonces, Es porque el lunes se quedó muy cargado para algunos compañeros que tienen algunas otras asignaturas de año anterior. Entonces vamos a mirar lo que queda mejor y te hablamos. ¿Puede ser, doctor? por supuesto. Yo me Perfecto. preparo para el próximo lunes entonces. Ok, Ok. perfecto, doctor. Hablamos. Buenas tardes para todos y un placer. Gracias. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao. Gracias, doctor, Buena igualmente. semana. Igualmente, chao. Pongan presente.